Muy buenos días, mis queridos hermanos de nuestra iglesia cristiana Casa de Restauración, Hechos 16. Ya hoy terminamos este capítulo. Y pues bueno, estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Recordemos que Pablo sale con Silas en la ciudad de Listra. Por ahí se reúne o se integra el equipo Timoteo. Y en la ciudad de Troas se incorpora, siendo Lucas el doctor y suponiendo que Pablo aparentemente venía enfermo. Lucas le es útil a Pablo en el viaje porque pues, obviamente es doctor y lo incorpora también al equipo misionero, y ahora están en la ciudad de Filipo, ¿no? Y lo que vimos la semana pasada de que en esta ciudad, de Filipos, Pablo está evangelizando a Lidia, una vendedora de púrpura, y se han quedado en su casa. Pablo, Silas, Lucas y Timoteo se han quedado en su casa por algunas semanas, probablemente, por lo menos una, porque dice que cuando van al siguiente día de reposo, se encuentran a esta mujer que está gritando que esos varones están anunciando el camino de salvación, cosa que Pablo no tolera, porque esta mujer está siendo muy escandalosa y lo está gritando tanto. Pablo no tolera, simplemente observa en esta mujer, observa que hay una necesidad de ser liberada porque tiene este espíritu de adivinación que la está controlando. Entonces Pablo observa esta necesidad y ora por ella. Y al momento de orar por ella dice que el Espíritu Santo hace que este espíritu la deje, ¿no? La deje de esclavizar. Y ahí es donde surgen estos versículos, porque es la continuación de esta historia. Y aquí vemos ahora un problema al cual Pablo y Silas se meten, ¿no? Versículo 19 dice, pero aquí lo tenemos, perdón. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, los amos de esta mujer que fue liberada de este espíritu de adivinación, dice que estos amos ven que ha salido la esperanza de su ganancia. Entonces ellos, al ver eso, prenden a Pablo y a Silas y lo traen al foro ante las autoridades. Y estos hombres, mi hermano, no miran en la muchacha a una persona con una necesidad, ¿no? Ellos lo que están viendo es a una mujer, ellos ven a una herramienta para obtener dinero. Y cuando truenan la herramienta, cuando Pablo truena la herramienta, ellos se enojan, ellos se enfurecen, ¿no? Ahora, ¿por qué nada más se llevan a Pablo y a Silas? ¿Por qué no a Timoteo y a Lucas? Pues porque Pablo y Silas eran los judíos y muy probablemente con la vestimenta judía que ellos tenían, pues, pues bueno, de esta manera los identificaron y nada más ellos se llevan. ¿Por qué lo digo? Mira lo que dice el versículo 20. Dice, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y no sé tú, pero cuando yo leo esto, dice que están enseñando costumbres que no nos es lícito recibir. Yo siempre me he preguntado, o sea, ¿qué costumbres puede enseñar el cristianismo que son tan peligrosas para el resto del mundo, ¿verdad? O sea, ¿qué costumbres? Porque yo he escuchado varios jóvenes, varios muchachos que dicen, desde que yo me convertí al cristianismo, o sea, me ha ido como en feria con mis papás. He tenido muchos problemas con mis papás. O sea, como que se sacaron de onda, ¿por qué soy cristiano ahora, no? Pero estos mismos jóvenes dicen, porque es raro, porque antes yo me iba de fiesta, me iba con mis amigos, me iba a tomar, y mis papás no me decían nada. O sea, yo le decía a mis papás, yo les podía decir sin ningún problema, o a mi mamá, yo les podía decir, hoy saben qué más, voy a ir de party, voy con unos amigos, vamos a comprar unas cervezas, voy a llegar tarde, así que mejor ni me esperen, pueden dormirse. Y si me marcan por teléfono y no contesto, a lo mejor dejé el teléfono botado por algún lado. Y la mamá, con todo el cariño del mundo, le dice, sí, mijo, nada más cuídate. O sea, pero ahora que se convierte al cristianismo, dice, pues ahora tengo más broncas, porque ahora ya le dije, papá, mamá, soy cristiano, y todos, oh, eres cristiano, ten cuidado. O sea, pero ¿qué costumbres pueden enseñar los cristianos que son tan peligrosas para el mundo? O sea, ¿qué costumbres? Ponte a ver. Cuando te conviertes al cristianismo, dices, bueno, ya a partir de ahora ya voy a serle fiel a mi esposa, no voy a mentir, ya no voy a tomar, a partir de ahora voy a tratar de ayudar al prójimo. Y cuando dices todas esas cosas, como que la gente dice, oh, cuidado. Es algo inconcluso. Si te pones a ver, ¿qué había hecho Pablo y Silas que le molestó tanto a estos hombres? ¿Qué hizo que los molestara tanto al grado de que los llevaran ante esta gente para que, acusándolos, ¿no? ¿Qué pudo haberles hecho? Mi hermano, lo que dice el versículo 19, la esperanza de su ganancia
les tocaron la esperanza de su ganancia. Y ese es el tema, mi hermano, del día de hoy. La esperanza de tu ganancia. Mi hermano, tú y yo también tenemos esperanza de ganancia de todo tipo, ¿eh? Pero hay una en lo particular que va a mover toda nuestra vida. Y si la esperanza de nuestra ganancia pertenece a este mundo, puede ser que el evangelio la toque. Yo conozco gente que ha dejado, por ejemplo, conozco a un amigo que es chef, estudió para chef, y ha dejado su trabajo de chef y ahorita está vendiendo cosas en la pulga, ¿verdad? Y cuando le preguntas por qué dejó su trabajo, simplemente dice, mira, es que mi carrera es muy demandante. Entras muy temprano y sales muy tarde. Y no tengo tiempo ni para la iglesia ni para mi familia. Y sabes qué, si no tengo tiempo los voy a perder. Así que esta persona simplemente dejó la esperanza de su ganancia. O sea, la esperanza de su ganancia no era el trabajo, la esperanza de su ganancia no era el dinero. La esperanza de su ganancia es su familia y la iglesia. ¿Entiendes? Si lo ves así a simple vista, dices, oye, pues no, pues está perdiendo económicamente porque pues este chef a estar vendiendo una pulga, pues no le está dejando mucho que digamos. Pero mi hermano, la esperanza de su ganancia de esta persona es su familia y su relación con Cristo. Yo admiro mucho la labor de nuestro pastor Roberto Bonilla. Cuando él estaba nuevamente con nosotros, él sabemos cómo es su trabajo y ahorita sus hijos que están llevando el trabajo que él tenía, el negocio que él tenía, ahora que lo están llevando ellos se pueden dar cuenta que es un negocio demandante, realmente. Pero yo, nuevamente, si algo le puedo admirar a ese señor, era precisamente que la esperanza de su ganancia, a pesar de tener ese trabajo, siempre fue Cristo. La esperanza de su ganancia siempre estaba arriba. ¿Por qué? Porque siempre estaba ahí los días de reunión. Los miércoles ahí estaba temprano, los domingos ahí estaba temprano, las reuniones de varones no faltaba. Siempre estaba como prioridad. A pesar de su trabajo que es muy demandante, siempre tenía prioridad la iglesia. Y puede ser, puede ser probablemente algo que en nuestra vida tengamos mal, ¿no? Porque muchas veces le damos más prioridad al trabajo que a la iglesia o que al Señor. Le damos más prioridad al trabajo que a nuestra familia. Porque la esperanza de nuestra ganancia, nuevamente, mi hermano, la esperanza de nuestra ganancia probablemente está en las cosas económicas, probablemente está en las cosas materiales. Pero si tú te sigues enfocando en esas cosas, pronto, más tarde que temprano, puedes perder a tu familia por estar ocupado en el trabajo, por estar ocupado, puedes perder tu relación por estar ocupado tanto en el trabajo y hacer a un lado tu familia o dejar, por decirlo de alguna manera, dejar en segunda prioridad o en tercera prioridad a tu familia y a lo que es la iglesia o tu relación con el Señor. Y por eso digo, admiro mucho a nuestro pastor porque no había miércoles que no estuviera ahí, no había domingo que no estuviera ahí, siempre estuvo dedicado porque la esperanza de su ganancia siempre fue Cristo, mi hermano, y esa es la invitación del día de hoy. Estos hombres se enojaron tanto porque su esperanza de ganancia estaba en lo económico y estaban en esta mujer. Y Pablo y Silas tocaron esa esperanza de ganancia. Muchas veces cuando estamos en la iglesia y que llegamos al evangelio y decimos, oye, pues yo estoy con el trabajo y de repente el trabajo se interpone en alguna ocasión, de repente, ¿sabes qué? Pues ya me van a cambiar el trabajo, me van a cambiar el horario y está de ti. Tú sabes si cambias de trabajo por no perder tu relación con el Señor. Yo he visto muchos hermanos que lo han hecho con tal de seguir tomando su relación con el Señor diaria y sobre todo con la iglesia, hermano. Así que ese es el tema del día de hoy, la esperanza de nuestra ganancia. ¿Cuál es la esperanza de nuestra ganancia, no? Versículo 22. Dice que esta gente lleva a Pablo y a Silas, dice que los acusan porque porque están enseñando estas costumbres que no son lícitas recibir ni hacer. Y versículo 22 dice que entonces y se agalopó, el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibiendo este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. En el pueblo judío también estaba permitido azotar a las personas
aquellos que habían cometido alguna infracción, pero ellos nada más daban 40 azotes, no más, a veces 40 menos uno, ¿no? Como lo mencionó Pablo, no más, pero estamos en un pueblo romano. Estos romanos eran sanguinarios, hermano. Así que imagínate, por eso Lucas, cuando está describiendo el versículo 23, dice, después de haberles azotado mucho. O sea, imagínate la golpiza que le pudieron dar a Pablo y a Silas. Y no nada más la golpiza, sino que los echan en la cárcel todavía por haber hecho el bien. O sea, no hicieron nada mal, están haciendo lo que Dios está diciendo. Y por hacer el bien les dan una azotada, los echan en la cárcel, los encarcelan y los mandan, dice que el versículo 24, que los metió en el calabozo de más adentro. Yo no sé cómo te imagines tú las cárceles de ese entonces, pero eran unas tipo cuevas. Así que imagínate al fondo, o sea, el de más adentro es lo más profundo de la cueva. Y no nada más eso, no nada más los encarcelan ahí, sino que todavía los aseguran los pies con un cepo. Y aquí está una imagen más o menos de lo que era un cepo y más o menos cómo podías ver a Pablo. Pero esta imagen es muy condescendiente, ¿eh? El cepo es esa parte de madera. Los pies estaban mucho más separados, al grado de que fuera muy molesto. Es decir, tenía las piernas muy abiertas, atadas en esta posición con este cepo. La intención era provocar dolor en las piernas. No nada más que no se pudieran perder movilidad, sino que les diera dolor, ¿no? Que pudieran dolerse y aparte encadenados para que no se pudieran escapar. Así que imagínate Pablo en lo que está pensando en este momento. O sea, Pablo está haciendo lo que el Señor le dice, el Señor no lo deja ir al sur, el Señor no lo deja ir a la parte norte, hay una visión de un macedonio, llega a este lugar y encuentra puros hombres. Digo, no encuentra ningún hombre, encuentra puras mujeres, ningún judío, no encuentra a nadie, y eso pues no puede hacer iglesia, no puede fundar una iglesia ahí porque no hay hombres. Y solamente encuentra una mujer ahí en el río, y encuentra a esta mujer vendedora de púrpura y mientras le habla, una mujer está como loca, grita y grita y Pablo la calla y ahora está en la cárcel, está molido a golpes, está atado en un cepo, en lo más profundo de una cueva fría. Brother, yo no sé tú, pero yo en mi condición carnal y mi condición pecadora, yo estaría muy agüitado. O sea, probablemente le estuviera diciendo al Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado en medio de este problema? O sea, estoy haciendo lo que me estás diciendo, Señor. Yo quisiera ir al norte, pero no me dejaste. Ok, estoy haciendo lo que tú me estás diciendo. Le estoy compartiendo a quien tú me dices que le comparta y me tienes aquí. Me tienes en esa situación. Y hermano, muchas veces, como líderes, como pastores, estás haciendo lo que Dios te dice y hay diferentes pruebas, diferentes situaciones. Pero recuerda esto, Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Y si Dios te lleva hasta un hospital, es porque quiere que en el hospital evangelices a alguien. Si Dios te lleva a una cárcel es porque en la cárcel quiere que evangelice a alguien. Si tú eres una persona que te estás dejando guiar por el Espíritu Santo, a cualquier lugar donde te lleve, brother, debe ser un lugar en el cual tú te estás gozando. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es porque el Señor te llevó ahí para que tú le hables la palabra a alguien más. Y mira lo que pasó en el versículo 25, porque yo en mi condición yo haría eso, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que hacía Pablo. Pablo, en versículo 25, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. No creo que sea muy común que en un calabozo la gente esté cantando. Y menos canciones de alabanza. O sea, igual alguna canción así medio feona, pues igual para expresar la frustración, pero canciones de alabanza en una situación así no es muy común. O sea, golpeados, presos, atados en un cepo, en el lugar más profundo de una cueva, y aún así cantándole a Dios, no sé, algo así como que libre. Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Es algo loco. Yo imagino a los presos que estaban escuchando alrededor diciendo, ¿qué traen, qué tienen estos locos cantándose? O sea, no están viendo cómo están, no están viendo la situación, ellos están gozándose aquí. Yo creo que es algo que sacó de onda a muchos de ellos, ¿no? Versículo 26 dice, pero entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. En este versículo yo he escuchado muchas enseñanzas que dicen, algunos pastores dicen, por eso en tiempos difíciles adora a Dios, porque cuando adoras a Dios las puertas se abren. Incluso los que están alrededor de ti, cuando tú estás alabando y adorando a Dios, sus cadenas también se caen. Por eso adora al Señor. Y es un mensaje muy chido,
Pero la verdad no es lo que la Biblia enseña. O sea, no es que Pablo y Silas estén pensando y diciendo, oye, ¿sabes qué? Vamos en el capítulo 16 de Hechos y es aquí donde se caen las cadenas porque estamos cantando. Así que vamos a cantar. O sea, Pablo y Silas ni siquiera saben lo que va a pasar. Pero si ni siquiera saben lo que va a pasar, ¿por qué Pablo y Silas están cantando? Mi hermano, ellos están cantándole a Dios porque a pesar de estar en la situación tan difícil en la que están, la esperanza de su ganancia no ha sido tocada. ¿Me entiendes? Para ellos no ha sido tocado. O sea, no fueron los golpes, no es la cárcel, no es que estén atados a un cepo de una manera muy incómoda, no es que estén encadenados. Aparentemente están en una situación muy difícil, pero la esperanza de su ganancia no está en este mundo. Ellos están dejándose ser guiados por el Espíritu Santo y ellos están cantando himnos a Dios. Y esto es lo bien. Hermano, el cantarle al Señor para el que el Señor abra puertas no es algo que ellos están haciendo, O sea, eso sería como que chantajear, Señor, yo te alabo, Señor, para que tú hagas algo por mí. No. Pablo y Silas están adorando y cantando himnos al Señor porque Él es bueno y Él ha sido bueno con sus vidas y ha sido bueno con nuestras vidas. ¿Me entiendes? Versículo 17. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. ¿Por qué se iba a matar este carcelero? Porque, bueno, los carceleros tenían la encomienda de obviamente cuidar a todos los presos de ahí. Y si algún preso se le llegaba a escapar a un carcelero, ellos con su vida iban a pagar la sentencia de ese preso. Entonces este carcelero, al ver que se abrieron las puertas y que las luces estaban apagadas, lo primero que pensó es, oye, pues ya se fueron todos escaparon y ahora tengo que yo con mi vida pagar la condena de todos, pues mejor me entierro la espada, ¿no? Mejor me hago un harakiri, mejor me mato. Y Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, lo que dice el versículo 28. Yo no sé cómo te imaginas tú que este carcelero se llevó a Pablo y Silas hasta lo más profundo. ¿Cómo crees que los haya conducido hasta esa celda? Digo, no es como un botón, ¿no? Cuando vas a un hotel y que de repente, señor, aquí está su cuarto, le llevo sus maletas, no, nada que ver. Era un carcelero y Pablo y Silas hasta ese momento dice que eran extranjeros. Entonces, imagínate un carcelero romano llevando gente extranjera a una celda. Yo creo que lo llevó de la peor manera. Más aún así, mi hermano, Pablo y Silas, en este caso Pablo dice que clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Lo más natural es que Pablo, o sea, lo más natural que Pablo hubiera hecho es que, oye, pues espérate, o sea, ya se va a matar y decirle, espérate tantito, no haga ruido, deja que se mate y luego nos vamos todos, ¿no? Pero Pablo, mi hermano, no está ahí preso por ningún sentimiento. Pablo está preso por el amor de Cristo y sabía Pablo que el carcelero también es alguien que Cristo ama. Y es por eso que Pablo clama a gran voz diciendo, vete, no te hagas mal, no te hagas ningún daño. Estamos aquí todos. Versículo 29, dice la palabra del Señor. El carcelero entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La actitud del carcelero ya es muy diferente. Porque al escuchar el carcelero, o al ver precisamente el carcelero, lo que pasó que no es algo muy lógico, o sea, un terremoto nada más dentro de las cárceles, él temblando, dice la palabra del Señor, se postró a los pies de Pablo y Silas y los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y esta pregunta me da a entender que el carcelero ya había escuchado el Evangelio. Probablemente lo había escuchado con Pablo en alguna ocasión que estuvo predicando en esos días de reposo, o probablemente había escuchado a esta mujer que estaba gritando, estos hombres anuncian el camino de salvación. Probablemente, entonces el carcelero dice, yo ya escuché el Evangelio, pero ahora al ver este milagro, y no nada más el milagro, sino la muestra de amor, porque todos pudieron haber ido, pero no se fueron. Al ver esta muestra de amor, tanto de Pablo como de Silas, diciendo, aquí estamos, espérate, no te mates. Al ver esta muestra de amor, él cae temblando por la actitud de ellos y se postra a los pies de Pablo y Silas y pregunta, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Esto es básicamente, el versículo 31 dice
que la respuesta para ser salvos es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, esto es la Biblia, ¿eh? Y si dice que para ser salvo se necesita creer en el Señor Jesucristo, solo se necesita creer en el Señor Jesucristo. Y algunos pueden decir, oye, pues qué barato es, ¿no? Pero mira, el que lo está diciendo es Pablo. Y Pablo no es ningún inculto en este tema, ¿eh? Pablo fue el que escribió la carta a los romanos, y en la carta a los romanos, en la doctrina que le escribe Pablo, dice que para ser salvos se necesitan dos cosas: creer en el Señor Jesucristo y el arrepentimiento. Ahora, ¿por qué Pablo aquí nada más le pone creer en el Señor Jesucristo? Porque definitivamente lo que ve en el carcelero, una persona que está temblando y postrándose y pidiendo salvación, es porque ya ve una persona arrepentida, ¿sí? Ya Pablo ve en el carcelero una persona que realmente está arrepentida y dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y cuando la persona está pidiendo salvación es porque entiende, porque ha entendido que la necesita, porque ha entendido que ha estado mal, ¿me entiendes? Entonces ellos quieren creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esto sí quisiera aclararlo mucho, porque mucha gente, hay una discusión en torno a este versículo, porque muchos dicen que esa es una promesa de Dios, que si tú crees en el Señor Jesucristo, vas a ser salvo tú y tu casa. Y no es así, o sea, realmente es una frase que estudiándola, mi hermano, está como que contradiciendo algunas otras de la misma Biblia, ¿no? Si, por ejemplo, vemos lo que dice Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Los cuales, los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Ok? Es decir, tú no puedes heredar la salvación. Es lo que dice Juan 1:12. Y físicamente, o sea, lo hemos vivido. Yo he visto muchos pastores que son muy entregados y que tienen hijos, y dentro de sus hijos hay hijos que no son salvos. Si esto fuera una promesa de Dios, pues entonces Dios no estaría cumpliendo en muchas ocasiones esta promesa, porque yo he visto mucha gente que ha creído y a sus hijos que no han creído. Entonces, esta es más que una promesa del Señor. Es como que Pablo le está diciendo, como que Pablo le está anunciando a esta persona como que si le estuviera dando una profecía diciéndole, va a ser salvo tú y luego después tu casa. ¿Ok? Entonces, es creer en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Ahora tú me vas a decir, entonces, ¿cómo? ¿No es una promesa? ¿Dios no quiere que mi familia se salve? Claro que Dios quiere que tu familia se salve. Lo que dice Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios nos ama tanto que dio a su Hijo para que fuéramos salvos. ¿Me entiendes? Dios quiere que tu familia se salve, pero no así. No nada más creyendo y ya lo demás va a venir por evidencia. Porque puede llegar el momento en el que tú estés en la iglesia, tú estás comprometida con el Señor, y al ver que tus hijos o que tu familia no ha creído, puedes reclamarle al Señor y decir, Señor, tú me prometiste, Señor, en tu palabra esto, y no es una promesa del Señor. Ahora, ¿quieres que sea salvo? Mira lo que sigue. Versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que están en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Me entiendes? Este hombre trajo a toda su familia, le hablaron de la palabra a su familia, ellos se bautizaron y entonces fueron salvos. Y esto es algo que Dios sí promete. Dios promete que si tú das su palabra, si tú compartes su palabra a tu familia, la palabra no regresa vacía. Así que algunos dicen que probablemente la casa de este carcelero estaba al lado de la iglesia, al lado de la celda, al lado de la cárcel. Probablemente estaba muy cerca, hay una probabilidad de que estuviera muy cerca. ¿Por qué? Porque al pasar esta situación, la familia llegó con él. Entonces, si tú me dices, oye, yo quiero esto, yo quiero que mi familia se salva, así como fue con el carcelero, pues yo te hago la invitación, mi hermano. Primeramente, que tú tengas que creer en el Señor. Y que al momento de creer en el Señor, tu responsabilidad es llevar el Evangelio a tu casa. Y no nada más con lo que digas, sino con tu forma de ser, tu forma de actuar.
Y una vez que llevas el evangelio a tu casa, entonces tu familia puede ser salva. Nuestra tarea es presentar el evangelio a nuestra familia. Es difícil, mi hermano, yo sé que es difícil, pero hay que tener fe. No te canses de presentar el evangelio a tu familia. Si tu familia aún no ha creído, no pierdas la esperanza. La esperanza está en que Dios es bueno. La esperanza está en que Dios también nos ama como nos amó a nosotros, ¿me entiendes? Así que hay que trabajar para nuestra familia. Hay que trabajar. Queremos que nuestra familia llegue a los pies del Señor. Ahí estás tú. Dios te escogió a ti para que tú lleves el evangelio a cada uno de tus hermanos, a cada uno de tus hijos, a tu esposo, a tu cónyuge, no sé quién, tus tíos, tus papás, pero Dios te ha elegido a ti para que tú puedas ser un conducto de su palabra y para que a través de la palabra que sale de tu boca y a través de los actos que salen de ti, puedas manifestar a ese Dios, el cual a ellos les pueda sorprender y puedan llegar a los pies de Cristo. Esa es la responsabilidad, ¿me entiendes? Versículo 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y esto me da otra cosa a entender. Que una vez que fueron bautizados, cenaron y tuvieron una muy buena plática de sobremesa con Pablo y con Silas, muy probablemente, y no probablemente, el carcelero tuvo que llevarlos nuevamente a la celda. Así como que Pablo, Silas, gracias por habernos compartido, gracias por habernos acompañado, pero vamos a regresarnos a la celda, porque si no me matan a mí. Entonces Pablo y Silas se regresan a la celda, los vuelven a atar al cepo, los vuelven a encadenar, y tú puedes decir, oye, pues qué rollo. O sea, entonces, ¿qué cambió? Volvieron a estar en la celda, volvieron a estar atados al cepo, los volvieron a encadenar. ¿Qué cambió? Para Pablo y para Silas, en las circunstancias, no cambió nada, mi hermano. Pero créeme que para el carcelero y para su familia cambió todo, brother. Por completo. Algunos piensan que este carcelero es el que Pablo vio en la visión, que estaba pidiendo ayuda, ¿te acuerdas? Al inicio de este capítulo. Algunos piensan que ese es el carcelero, este es el de la visión, aquel hombre macedonio que estaba pidiendo ayuda. Entonces, imagínate, si Pablo y Silas, sin entender por qué estaban en la cárcel, estaban alabando el nombre del Señor, ahora entendiendo por qué estaban en una situación tan difícil en medio de la cárcel y por qué tanto golpe, ahora entendiendo que era para poder llevar el evangelio a un carcelero y a su familia y que ellos puedan creer en el Señor, pues yo creo que estaban adorando más y alabando más al Señor, ¿no? Versículo 36. Y el carcelero, cuando le dan este aviso, dice, hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz, estés tranquilos. Versículo 37, y está el pero, ¿no? Los famosos peros en la Biblia. Ya estaba todo para que se fueran, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y yo me imagino la cara de Silas así como que, ciudadano romano. Pablo, ¿tú eres ciudadano romano en serio? ¿Neta? ¿Me estás diciendo eso? O sea, ¿por qué no sacaste tu INE ayer que nos estaban golpeando? O sea, ¿por qué no lo hiciste? ¿Qué rollo con Pablo, no? O sea, ¿en qué momento Pablo se salió como que, es que yo soy ciudadano romano, me está diciendo el digno, me golpearon, lo hicieron injustamente, no hubo juicio contra nosotros? Y es que ser un ciudadano romano tenía cierto estatus. Los ciudadanos romanos tenían un derecho a juicio, no podían ser azotados. Un ciudadano romano, por ejemplo, no podía morir crucificado. Por eso cuando matan a Pablo, lo matan decapitado. Pero ¿por qué Pablo ahora saca su INE, no? O sea, ¿por qué ahora Pablo saca su ciudadanía? ¿Por qué renunció ayer que lo estaban golpeando? O sea, ¿por qué no dijo nada? No sabemos realmente si es porque no le dio tiempo de decir y hablar a Pablo. Lo que sí es concluyente es de que si Pablo hubiera dicho un día antes que él era ciudadano romano, el evangelio no hubiera llegado a este carcelero. Pero porque ahora sí lo está sacando entonces. Bueno, es muy probablemente que lo que está queriendo y buscando Pablo es dar una protección a esta pequeña iglesia en Filipos. ¿Quién está en la iglesia de los filipenses? Está Lidia, está el carcelero ahora con su familia y está la mujer que acaba, o por la cual los metieron a la cárcel, aquella mujer que la liberó de este espíritu de adivinación, ¿no?
Entonces, esta pequeña iglesia que es muy extraña, porque son tres distintas personas, muy distintas, Pablo lo que está buscando es dar una cierta protección a esta iglesia. Imagínate, o sea, si eso le hicieron a Pablo y a Silas, que eran los que estaban llevando la palabra, ahora los que están quedándose con estas enseñanzas por las cuales los acusaron que son enseñanzas malas y que no son permitidas a los romanos y todo ese rollo, pues al irse ellos, muy probablemente pues, la iban a agarrar contra ellos. Entonces, lo que está Pablo haciendo es dar una cierta protección, porque el hecho de haberlos golpeado o haberlos azotado sin ningún juicio era un delito muy grave. Tan grave que Filipo pudo o podía perder el grado de colonia que tenía. ¿Se acuerdan las ventajas del grado de colonia? Entonces, al haber hecho esto, Filipo puede perder el grado de colonia. Entonces, Pablo lo que está tratando de hacer es dar una protección y está diciendo Pablo, yo soy ciudadano romano y me hicieron esto injustamente. Y que todos sepan, soy ciudadano romano. Y de esta manera está dando una cobertura para que sepan que esas enseñanzas las trajo un romano y no un judío nada más, como ellos pensaban, ¿no? Entonces, versículo, ¿en qué nos quedamos? Versículo 38. Entonces, cuando Pablo dice que no, que vayan ellos, versículo 38 dice, los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, las cuales tuvieron miedo al oír, que eran romanos, tenían miedo precisamente por eso, porque habían hecho algo indebido y podían perder el grado de colonia romana. Dice, y entonces los magistrados viniendo les rogaron y sacándole le pidieron que saliera de la ciudad, algo así como que, señor Pablo, señor Silas, disculpe las molestias, no era nuestra intención, ¿pueden por favor salir de la cárcel? Es más, si quieren nosotros los escoltamos hacia afuera de la ciudad para que no les pase nada malo y todo esto, ¿no? Entonces, esta fue ahora la manera de que los magistrados y todas estas autoridades llegaron con Pablo y con Silas. Y el versículo 40 dice que entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y este versículo es muy extraño porque dice que Pablo y Silas consolaron a los hermanos que estaban en la casa de Lidia. Y aquí, si tú puedes ver, hay un cambio de narrativa nuevamente. Lucas ahora está escribiendo que cuando salieron, llegaron con ellos a la casa de Silas, de Lidia, con los hermanos, y se fueron. Lo que está tratando de decir aquí es de que Lucas se queda en la iglesia de los filipenses. Ahora, ¿quién es la iglesia de los filipenses? Este es el inicio. La iglesia de los filipenses es Lidia, recordemos, es una mujer de mucho dinero, tan así que tenía una casa grande porque dice que estaban los hermanos ahí, o sea, había mucho lugar. Entonces Lidia es una mujer con mucho dinero, está con su familia, recuerdan que es una mujer bien vestida, ¿no? Hacía los vestidos de púrpura. Otro personaje que tenemos ahí, tenemos a un carcelero y a su familia. No sé cómo te imaginas a un carcelero, pero no es una persona muy refinada que digamos, es una persona con rasgos rudos, más tosca, ¿me explico? Y por otro lado tenemos a una esclava, ¿no? Una ex esclava, por así decirlo, una ex endemoniada, una ex empleada, ¿no? Entonces, esta es la iglesia de los filipenses. Es una iglesia muy, muy extraña. Y Pablo voltea y se le queda viendo a Lucas y le dice a Lucas, pues bueno, yo me tengo que ir, Lucas te quedas y tú eres el pastor de esta iglesia. Es una bendición ser pastor de una iglesia, pero así como están estas tres personalidades muy diferentes, así es la iglesia actual. Las iglesias actuales son así. De hecho, la misma iglesia donde estamos, Casa de Restauración, son personalidades muy diferentes. ¿Qué es lo que nos une? Cristo. ¿Qué es lo que nos une? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos une? El Padre. ¿Qué es lo que nos une? La sangre que nos compró. Somos comprados por la misma sangre. Y es precisamente que Lucas se queda para pastorear esta pequeña iglesia que va a ser de mucha bendición para Pablo en todos sus viajes misioneros. Más adelante lo vamos a ver eso. Pero el tema del día de hoy es la esperanza de nuestra ganancia o la esperanza de mi ganancia. Robert, tienes que identificar cuál es la esperanza de tu ganancia hoy en día, porque la esperanza de tu ganancia va a mover tu vida por completo. La esperanza de la ganancia de Pablo estaba fuera de este mundo tan así que podía ser generoso. Mira, una de las cosas que Pablo renunció.
Pablo dejó los privilegios de ciudadanía, renunció a sus derechos civiles en pro de alguien más. No dijo que era ciudadano romano, porque sabía que el Señor lo estaba llevando hasta esa cárcel por un carcelero. ¿Me entiendes? Y tú y yo tenemos privilegios civiles. Y hay veces que es necesario que tengamos que hacer o renunciar a ellos para poder llevar la palabra a alguien más por amor. ¿Me explico? Número 2. Pablo renunció a su libertad. Si ves en el versículo 26 al 28, las cadenas se cayeron, el cepo se abrió, las puertas se abrieron. Ellos pudieron haberse ido. Eran libres. O sea, estaba la oportunidad. Pélate, ¿no? Cuando se abren las puertas de la cárcel, Pablo pudo haber corrido, pero la esperanza de su ganancia lo mantuvo ahí, brother. No lo mantuvo ni la puerta, o sea, las rejas, no lo mantuvo el cepo, no lo mantuvo la cadena. Lo que lo mantuvo ahí fue el amor por este carcelero. ¿Me entiendes? Y número 3, Pablo renunció. Recordemos que probablemente estaba enfermo. Y Pablo renuncia a Lucas por amor a esta pequeña iglesia, compuesta por gente muy extraña. Recordemos que Lucas era el doctor de Pablo. Pablo renunció a todo esto en la carne porque la esperanza de la ganancia de Pablo estaba en el cielo. Imagínate lo que Pablo estaba depositando en el banco celestial, brother. Pablo estaba depositando a una Lidia en el banco celestial, y después de haber pasado lo que pasó en esta cárcel, Pablo estaba contento porque acaba de depositar en el banco celestial a un carcelero y a su familia, papá. Y ahí va, échale a la cuenta al banco, a un banco celestial. Esa era la esperanza de su ganancia. A él no le importaron los golpes, no le importó la injusticia. Lo que le importaba era que toda una familia fue salva. Y lo que más le está importando ahorita es de que la iglesia no se pierda y que por medio de ellos haya más salvación a muchas más personas. Y otra cosa muy importante, la esperanza de la ganancia de Pablo permitió que él pueda adorar en medio de una situación tan difícil. Hermano, muchas veces tú y yo, cuando llegamos a la iglesia, llegamos y en el momento de adoración, de la alabanza, llegamos sin ganas de adorar. Tal vez necesitemos, muchas veces, yo lo he pensado, tal vez necesitemos tener circunstancias difíciles, como las tiene Pablo, para que cuando estemos en medio de ellas o que las hayamos pasado, lleguemos con ganas de adorar. Yo te invito a que no llegues a ese punto, mi hermano. Acuérdate que alabamos a Dios no para que nos saque los problemas, alabamos a Dios por lo que Él es. Amén. Yo espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para ti, como no fue para mi vida, mi hermano, y te espero la próxima semana, en el próximo capítulo, ya Hechos 17. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana. Amén.